La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que comenzó en 1910 y culminó con la promulgación de la Constitución de 1917. Este movimiento fue una reacción a la larga dictadura de Porfirio Díaz y buscaba una transformación radical de las estructuras políticas, sociales y económicas de México. Porfirio Díaz Mori ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Porfirio Díaz, un mestizo oaxaqueño que se destacó en los ejércitos liberales, combatiendo contra grupos conservadores y que participó en la intervención francesa, había asumido la presidencia desde 1876, tras el triunfo de la rebelión de Tuxtepec y para el final de su séptimo mandato, en 1910. Había mantenido una dictadura de 34 años. Durante los últimos años de su gobierno, Díaz gozó de poca credibilidad y sus opositores se iban incrementando debido a que se padecieron diversas crisis simultáneas en todos los ámbitos: social, político, económico y cultural. Durante la época virreinal, muchos pueblos pudieron conservar algunas propiedades comunales llamadas de forma genérica ejidos. La Ley Lerdo de 1856 declaró baldías las propiedades corporativas, particularmente las de la Iglesia y las comunidades indígenas. Entre 1889 y 1890, el gobierno de Díaz dispuso que las tierras comunales se hicieran parcelables. Los nuevos propietarios, no acostumbrados a la propiedad privada, fueron estafados por particulares o funcionarios. Como resultado, mucha de la población indígena se vio sin posesión de tierras y tuvo que emplearse en las haciendas cercanas. Otra serie de leyes de deslinde de los años 1863 y 1894, en las que una parcela sin su respectivo título podía considerarse como terreno baldío, propició que aquellos que tuvieran los recursos necesarios se hicieran con grandes porciones de tierra. Hacia 1910, menos del 1% de las familias en México poseían o controlaban cerca del 85% de las tierras cultivables. Los pueblos, donde se albergaba el 51% de la población rural, contaban con tan solo pequeñas porciones de tierra, y la mayor parte de ella dependían de las haciendas vecinas. Además, las leyes y la situación nacional favorecía a los hacendados, pues eran los únicos con acceso a créditos y a proyectos de irrigación, por ejemplo. Por su parte, los pequeños pueblos y agricultores independientes se veían obligados a pagar altísimos impuestos. Esta situación afectó grandemente a la economía agrícola, pues las haciendas tenían grandes porciones sin cultivar y eran menos productivas que las propiedades menores. Otra de las repercusiones del deslinde de tierras y el fraccionamiento de las tierras comunales indígenas fue que algunos de ellos se rebelaron contra el gobierno. Los conflictos, que tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX, fueron protagonizados por mayas, tzotziles, coras, huicholes y rarámuris, entre otros. El inicio de la Revolución. El Plan de San Luis, 5 de octubre de 1910. Madero, desde el exilio en Texas, lanzó un llamado a la insurrección contra el gobierno de Díaz, estableciendo el 20 de noviembre como fecha de inicio de la Revolución. El 20 de noviembre de 1910, se inicia la Revolución Mexicana con el levantamiento de las fuerzas maderistas contra el gobierno de Díaz, según el Gobierno de México. La caída de Díaz, 1911. Después de varias batallas, Díaz se vio obligado a renunciar a la presidencia y exiliarse, dando inicio a una nueva etapa en la historia de México. Etapa maderista, 1911-1913.
Madero, tras la caída de Díaz, asumió la presidencia. Sin embargo, su gobierno fue breve y marcado por la falta de apoyo de los grupos revolucionarios más radicales, especialmente Zapata y Villa, y el apoyo del gobierno estadounidense a la sucesión de Victoriano Huerta. Su homicidio, en 1913, marcó el inicio de una nueva etapa de violencia y caos. Etapa de la Guerra Civil 1913-1915, Huerta, tras el golpe de Estado, se convirtió en presidente. Enfrentó la oposición de los constitucionalistas liderados por Venustiano Carranza, los zapatistas y los villistas. La guerra entre estas facciones causó una gran devastación y miles de muertos. Etapa carrancista, 1915-1920. Carranza, tras la derrota de Huerta y la firma del Plan de Guadalupe, se convirtió en la figura central de la revolución. Lanzó el Plan de Guadalupe, que establecía los principios de la revolución, Timonivicia, como la reforma agraria y la creación de un nuevo gobierno constitucionalista. En 1917 se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecía las bases para el Nuevo México. La Constitución de 1917 estableció importantes reformas en materia de derechos sociales, económicos y políticos, como la reforma agraria, los derechos laborales y la educación laica. Cambios sociales y económicos. La revolución transformó las estructuras sociales y económicas de México, dando paso a una sociedad más igualitaria y a un mayor papel del Estado en la economía. El surgimiento de nuevos líderes. La revolución dio origen a una nueva generación de líderes políticos y militares que marcaron la historia de México en el siglo XX. El fin del porfiriato. La revolución puso fin a la larga dictadura de Porfirio Díaz y abrió paso a un nuevo periodo en la historia de México. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando de más videos como este.